La respiración agitada corta la oscuridad del bosque como un cuchillo. Unos pasos desesperados golpean la tierra húmeda, cada pisada hundiéndose entre raíces retorcidas que parecen querer atraparlo. El aire es frío, tan denso que quema los pulmones, y sin embargo no puede detenerse. Detrás de él, un crujido metálico, un portazo seco que resuena en la distancia. La cabaña, esa maldita cabaña que juró no volver a pisar. El eco de su carrera rebota entre los árboles altos, mientras la luna, apenas visible entre las nubes, ilumina brevemente la silueta de una estructura de madera vieja y deformada. No debería estar allí, no debería seguirlo, pero lo hace. Sus ojos se mueven frenéticamente buscando un sendero, una salida, algo que lo aleje de esa trampa mortal. Siente un peso invisible en la nuca, la certeza absoluta de que no está solo, de que algo camina detrás de él, imitando cada paso. De repente, tropieza. Cae sobre el barro. Sus manos se llenan de hojas húmedas y sangre cuando una rama afilada le corta la palma. Intenta levantarse, pero un sonido lo paraliza, un susurro, apenas audible, que surge del interior del bosque como si alguien le hablara desde todas partes a la vez. No entiende las palabras, pero reconoce el tono. Es una invitación, una llamada imposible de ignorar. Su cuerpo responde con un temblor que no proviene del frío. La madera de la cabaña cruje en la distancia, como si puertas invisibles se abrieran al mismo tiempo. El viento trae consigo un olor a hierro oxidado y carne húmeda. Se obliga a mirar hacia atrás y lo que alcanza a ver lo deja sin aire. En la ventana rota de la cabaña, una figura está de pie. No se mueve, no pestañea, solo lo observa, fija, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Él grita, un alarido puro, desgarrador, que se ahoga en la espesura del bosque. Corre sin dirección, sintiendo que cada paso lo hunde más en la oscuridad. La cámara mental se queda con una última imagen, esa puerta cerrándose lentamente detrás de la figura, como si lo invitara a regresar, como si lo reclamara. Y justo en el instante en que parece que algo lo va a alcanzar, la imagen se corta. Silencio, oscuridad absoluta. El origen de la cabaña. En la memoria colectiva de los pueblos pequeños siempre hay un lugar que nadie menciona abiertamente, un sitio que se convierte en un vacío incómodo en las conversaciones. En este caso, la cabaña en medio del bosque oscuro carga con esa maldición desde hace generaciones. Su origen nunca fue claro y quizá esa sea la razón por la que su historia se vuelve aún más inquietante. ¿Quién la levantó? ¿Con qué propósito? Preguntas que flotan en el aire y que, con el tiempo, han generado versiones contradictorias que, en lugar de aclarar, solo profundizan el misterio. Algunos registros antiguos, encontrados en archivos parroquiales del siglo XIX, señalan que en esa zona vivía un colono solitario, un hombre que se había separado de la comunidad tras ser acusado de prácticas inaceptables. No lo expulsaron de manera oficial, pero el rechazo fue tan grande que terminó refugiándose en lo profundo del bosque. La versión más repetida dice que él mismo construyó la cabaña con sus propias manos, utilizando troncos recién talados y piedras del río cercano. Dicen que durante meses se escuchaban los golpes de su hacha resonando en la distancia, y que en las noches el humo de su chimenea subía como una columna oscura hacia el cielo estrellado. Nadie se atrevía a visitarlo, porque todos sabían que aquel hombre había sido sorprendido realizando ritos extraños, hablando solo en lenguas que nadie entendía y marcando símbolos con fuego en la tierra. Otra versión, sin embargo, contradice esta narrativa. Algunos ancianos aseguran que la cabaña ya existía antes de que ese hombre llegara, que él simplemente la habitó, como si hubiese sido atraído por algo que no comprendía. Según ellos, los primeros exploradores que recorrieron el bosque en tiempos de conquista ya hablaban de una estructura de madera en medio de la nada,
una construcción que parecía resistir al paso del tiempo y que siempre generaba escalofríos a quienes la veían. Esta idea convierte a la cabaña en un enigma todavía mayor, una casa sin dueño, sin constructor conocido, que simplemente estaba allí, esperando. Los relatos se bifurcan aún más cuando se habla del uso que se le dio. Para algunos fue un refugio improvisado de viajeros perseguidos durante guerras civiles, un escondite donde se protegían familias enteras que luego desaparecieron sin dejar rastro. Otros mencionan que fue escenario de reuniones secretas, de pactos con fuerzas que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Lo único en común entre las versiones es el detalle de que siempre, absolutamente siempre, quienes cruzaron esas puertas terminaron mal. Locura, enfermedad, desapariciones, muertes inexplicables. La lista es tan larga que incluso los escépticos del pueblo prefieren evitar el tema. Lo más perturbador es que, más allá de los relatos orales, existen documentos que parecen respaldar estas sospechas. Viejas crónicas policiales hablan de expediciones al bosque tras denuncias de gritos nocturnos. Los informes concluyen que no encontraron a nadie, pero describen una construcción en estado deteriorado, cubierta de marcas extrañas en las paredes interiores. Ninguno de esos oficiales volvió a participar en otra búsqueda en la zona. Se dice que algunos incluso renunciaron después de aquella visita. Los símbolos hallados en esas paredes han sido comparados con escrituras antiguas, con marcas de origen pagano, con advertencias primitivas. Nadie ha logrado descifrarlos del todo, pero todos coinciden en que no fueron obra de un hombre cualquiera. Parecen más bien invocaciones, llamados a fuerzas que trascienden lo humano. Y lo inquietante es que algunas de esas marcas siguen apareciendo, aunque la madera haya sido quemada o destruida en parte. Es como si la cabaña se regenerara, como si quisiera mantener vivo su lenguaje secreto. El origen de la cabaña entonces no es una historia simple de madera y clavos. Es una herida abierta en medio del bosque, una construcción que parece tener voluntad propia y que atrae a todo aquel que carga con curiosidad o desesperación. Porque no se puede ignorar un detalle clave. Muchos de los que terminaron allí no buscaban refugio ni aventura. Simplemente fueron guiados por una fuerza que los empujaba hacia ese lugar. Una fuerza que se esconde bajo la apariencia de una cabaña olvidada, pero que en realidad funciona como un imán para lo prohibido. Hoy, al recorrer el bosque, la estructura sigue en pie. Nadie sabe cómo ha resistido las décadas, las tormentas y los intentos de derribarla. Algunos aseguran que no es la misma madera la que la sostiene, que lo que mantiene esas paredes firmes es algo mucho más oscuro. Una energía que se alimenta de cada paso, de cada mirada, de cada historia contada sobre ella. Esa es la esencia de su origen. No nació como un hogar, sino como un receptáculo, y lo que guarda en su interior sigue acumulando fuerza, esperando al próximo que se atreva a abrir su puerta. Primer relato: el explorador. Era una tarde nublada cuando Martín, un joven aficionado a la exploración urbana y a grabar videos para su canal en línea, decidió aventurarse hacia el bosque oscuro. Había escuchado fragmentos de la historia de la cabaña desde niño, siempre como un rumor vago, contado con una mezcla de temor y burla. Pero cuando uno de sus seguidores le envió un mensaje asegurando que la cabaña existía y que incluso había coordenadas para llegar a ella, su curiosidad se transformó en una obsesión inmediata. Él quería ser el primero en mostrar al mundo pruebas concretas de aquel lugar del que tanto se hablaba en susurros. Equipado con su cámara, una linterna y una mochila ligera, emprendió el camino por el sendero estrecho que conducía al interior del bosque. Con cada paso, la luz del sol se iba apagando poco a poco, como si el día se negara a acompañarlo en su travesía. El aire se volvía más pesado, impregnado de humedad, y el silencio era tan absoluto que cualquier crujido de ramas bajo sus pies parecía un estruendo.
Martín no lo notó al principio, pero a medida que avanzaba, los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el murmullo de los insectos, desaparecieron por completo. Era como si hubiera entrado en un espacio donde la vida se extinguía lentamente. Después de casi una hora de caminata, allí estaba. La cabaña surgió frente a él como una mancha oscura entre los árboles, con su techo inclinado cubierto de musgo y sus paredes hinchadas por la humedad. Las ventanas eran meros huecos sin vidrio y la puerta colgaba de un solo gozne. Aún así, lo que más le llamó la atención fue la sensación inmediata de ser observado. La piel de su nuca se erizó y por un instante pensó que alguien se escondía dentro. Pero no había movimiento, no había voz, no había nada, solo esa presencia invisible, opresiva, que lo instaba a seguir grabando. Martín encendió la cámara y empezó a documentar todo lo que veía. Hablaba para sí mismo, describiendo la cabaña con un tono nervioso disfrazado de valentía. Se acercó lentamente y empujó la puerta. El chirrido que produjo fue tan largo y profundo que pareció desgarrar el silencio del bosque. Dentro, el aire era irrespirable, cargado de un olor metálico que no supo identificar al principio, hasta que notó en el suelo manchas oscuras que parecían sangre vieja impregnada en la madera. Su linterna iluminaba paredes cubiertas de arañazos, algunos tan profundos que parecían hechos con desesperación. Decidió explorar el interior. Había una mesa rota en el centro de la sala principal y sobre ella restos de objetos quemados, como si alguien hubiese intentado destruir evidencia. En una esquina descubrió un diario a medio consumir por el fuego. Apenas algunas páginas ilegibles sobrevivían, con frases incoherentes que hablaban de voces en la noche, de puertas que se cerraban solas, de un frío que atravesaba la piel. Martín tembló al leer aquellas líneas, pero en lugar de detenerse, la adrenalina lo empujó a continuar. Grabó cada rincón, cada sombra. Llegó hasta una puerta pequeña al fondo, apenas disimulada por tablas clavadas de manera irregular. Era obvio que alguien había querido sellarla. Sin pensarlo demasiado, comenzó a arrancar las maderas. El ruido reverberaba en la cabaña como un eco interminable. Cuando finalmente logró abrirla, descubrió una escalera que descendía hacia la oscuridad. Dudó unos segundos, pero la necesidad de mostrar algo impactante lo venció. Bajó lentamente, iluminando con la linterna los escalones cubiertos de polvo y telarañas. El sótano era un espacio reducido, pero lo que había en sus paredes lo dejó sin aliento. Símbolos grabados en madera, idénticos a los descritos en antiguos relatos, figuras geométricas entrelazadas con marcas que parecían hechas con uñas humanas. En el centro, una silla vieja con correas de cuero desgastadas, y alrededor un círculo de objetos oxidados que parecían herramientas, algunas afiladas, otras irreconocibles. Todo parecía dispuesto para un ritual o un castigo. Martín apuntó la cámara hacia su rostro para registrar su reacción. Sus ojos mostraban un terror que ya no podía disimular. Y entonces ocurrió. La linterna parpadeó y durante un segundo la oscuridad lo envolvió. Cuando volvió la luz, juró ver a alguien sentado en la silla. Una silueta rígida, con la cabeza inclinada, que desapareció en cuanto la luz se estabilizó. El corazón de Martín golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Corrió hacia las escaleras, pero al intentar subir, la puerta del sótano se cerró de golpe sobre él. Golpeó con todas sus fuerzas, gritando, pero la madera no cedía. La cámara registró los últimos minutos de su desesperación, la linterna cayendo al suelo, el haz de luz moviéndose caóticamente, los sollozos ahogados y luego un susurro, un murmullo que llenó el espacio, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo. No eran palabras claras, pero el tono era inequívoco. Lo habían estado esperando. Lo que ocurrió después, nadie lo sabe con certeza. Lo único real
es que la cámara fue encontrada meses más tarde, enterrada entre las raíces de un árbol a pocos metros de la cabaña. El video terminaba abruptamente con la imagen de la puerta cerrándose desde adentro. El cuerpo de Martín jamás apareció. Investigación policial, reportajes. Cuando las autoridades locales recibieron la denuncia sobre la desaparición de Martín, la trataron en un principio como un caso más de joven imprudente perdido en el bosque. No era la primera vez que alguien se aventuraba en aquella zona y terminaba sin dejar rastro. Sin embargo, lo que hizo diferente esta investigación fue la presión mediática que surgió casi de inmediato. Martín tenía un canal en línea con miles de seguidores, y sus últimas transmisiones apuntaban directamente a la existencia de la cabaña. El público exigía respuestas, y la policía se vio obligada a actuar con rapidez. El primer informe oficial hablaba de un operativo de búsqueda que incluyó a más de 20 agentes, perros rastreadores y drones equipados con cámaras térmicas. Se adentraron en el bosque siguiendo las coordenadas que el propio Martín había compartido. Durante los primeros 2 días, no encontraron más que restos dispersos de fogatas antiguas, huellas desdibujadas y fragmentos de ropa. El silencio del bosque era tan pesado que los oficiales lo describieron como sofocante, un silencio antinatural que parecía tragarse incluso el sonido de sus pasos. El tercer día, un grupo de agentes dio con la cabaña. El lugar estaba tal y como lo había descrito Martín en sus videos. Paredes agrietadas, maderas podridas, ventanas abiertas a la nada. Lo que más inquietó al equipo fue descubrir la puerta del sótano recién forzada. Las tablas que la sellaban estaban rotas y esparcidas por el suelo. Descendieron con linternas, documentando todo. El informe posterior describe paredes cubiertas de símbolos, manchas oscuras en el suelo y un olor penetrante difícil de catalogar. Algunos agentes aseguraron que se trataba de óxido y humedad, pero otros lo identificaron de inmediato como sangre seca. La búsqueda se intensificó, pero pronto se convirtió en un callejón sin salida. El sótano no mostraba señales de lucha. No había huellas frescas, ni restos claros de que alguien hubiera estado allí recientemente, salvo las grabaciones de la cámara encontrada días más tarde. Ese hallazgo fue el verdadero punto de quiebre. Un campesino que vivía en las cercanías aseguró haber encontrado un objeto extraño enterrado entre raíces. Era la cámara de Martín, aún funcionando, aunque con la batería casi agotada. El video se convirtió en prueba clave, pero también en una pieza imposible de explicar. Los reportes periodísticos que circularon después hablaban de imágenes perturbadoras. La grabación mostraba a Martín explorando la cabaña, describiendo el lugar con nerviosismo hasta llegar al sótano. Se escuchaban sus gritos, sus golpes contra la puerta y finalmente ese coro de susurros que nadie ha logrado identificar. Forenses de audio intentaron analizarlo. Algunos afirmaron que eran voces humanas superpuestas, otros que se trataba de interferencias, pero los habitantes del pueblo reconocieron algo distinto. Juraban que entre los murmullos se repetía su nombre, como si la cabaña lo estuviera llamando desde dentro. La policía cerró el caso alegando desaparición sin evidencia concluyente. Oficialmente, no había pruebas de homicidio, secuestro ni accidente. Simplemente, Martín dejó de existir en algún punto del bosque. Sin embargo, los medios de comunicación no dejaron el tema en silencio. Durante semanas, periódicos y noticieros locales explotaron la noticia. «Joven desaparece en cabaña maldita», titulaban. «El bosque oscuro reclama otra víctima», repetían los programas sensacionalistas. Cada reportaje añadía presión, y cada versión sembraba más miedo entre la población. Lo más escalofriante fue que otros testigos comenzaron a salir a la luz.
Personas que afirmaban haber escuchado gritos similares en años anteriores. Vecinos que aseguraban haber visto luces encendiéndose en la cabaña durante la noche. Cazadores que encontraron animales muertos en los alrededores con marcas extrañas en sus cuerpos. Ninguna de estas denuncias había sido tomada en serio hasta ese momento, pero la desaparición de Martín las validó de golpe. Los archivos policiales, obtenidos después por periodistas de investigación, mostraban patrones inquietantes. Al menos 6 desapariciones en las últimas 3 décadas, todas en la misma zona, todas vinculadas de algún modo al bosque. Lo que sobresalía en esos documentos era la coincidencia de detalles. Personas sanas que entraban y jamás volvían, rastros de sangre sin cuerpos, símbolos repetidos en los árboles cercanos. Casos cerrados por falta de pruebas, pero unidos por un mismo denominador común: la cabaña. La presión pública obligó a que un equipo de reporteros intentara ingresar al lugar por su cuenta. Armados con cámaras y micrófonos, entraron en la cabaña durante el día, grabando un documental improvisado. Nada ocurrió durante las primeras horas, pero al revisar el material más tarde, descubrieron algo aterrador. En una de las tomas, mientras uno de los periodistas describía las marcas de las paredes, una figura se asomaba brevemente por la ventana rota del fondo. Ninguno de los presentes la había visto en el momento. La imagen se volvió viral, alimentando aún más el mito. Lo que comenzó como una simple investigación policial terminó transformándose en un fenómeno mediático que el pueblo nunca pudo controlar. Los vecinos reclamaban mayor seguridad, pero al mismo tiempo temían que la atención atrajera a más curiosos al bosque. La policía cerró el acceso a ciertos caminos, aunque todos sabían que era imposible sellar por completo la entrada al lugar. La cabaña seguía allí intacta, indiferente a la controversia que generaba. El expediente de Martín fue archivado con un sello frío: desaparición no resuelta. Sin embargo, para los que conocían de cerca la historia, no había dudas. La cabaña lo había reclamado, como lo había hecho con tantos otros antes, y lo más inquietante era que, con cada desaparición, la presencia del lugar parecía volverse más fuerte, como si se alimentara de esas vidas para mantenerse en pie. Esa fue la conclusión implícita que jamás apareció en ningún informe, pero que todos los involucrados pensaban en silencio. Segundo relato: el cazador. Aldo conocía el bosque como quien conoce las arrugas de su propia mano. Había crecido siguiendo rastros de venado, leyendo el viento, distinguiendo huellas frescas de impresiones viejas con una sola mirada. Nunca se había perdido y nunca había temido a la noche. Decía que el bosque hablaba y que si uno sabía escuchar, no había motivo para asustarse. Esa certeza empezó a quebrarse la noche en que vio una luz encenderse donde no debía haber nada. Era un resplandor fijo entre los troncos, una ventana rectangular flotando entre sombras, y detrás de ese rectángulo, un movimiento lento que no correspondía a ninguna criatura del monte. Se detuvo, contuvo la respiración y pegó la mejilla a la culata del rifle. No había luna. El cielo era un manto negro, pero aquella luz dibujaba ángulos nítidos en la distancia. El bosque a su alrededor permanecía inmóvil. Ni insectos, ni aves, ni el crujido habitual de ramas cayendo. Un silencio total que no era natural, un vacío que devoraba sonido. Aldo avanzó en cuclillas, cuidando de no pisar ramas secas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La piel de los brazos se le erizó bajo la camisa. Aún así, siguió. La curiosidad era más fuerte que el instinto. Cuando se acercó lo suficiente para distinguir la estructura, el estómago se le contrajo con una punzada de rechazo. La luz provenía de una abertura en la cabaña. La madera estaba hinchada por la humedad, las tejas cubiertas de líquenes, y sin embargo, desde dentro emanaba un resplandor cálido, como si alguien hubiese encendido una lámpara antigua. Aldo apoyó la mano en el tronco de un pino para estabilizar la respiración. Notó algo extraño en la corteza.
5 marcas profundas, horizontales, como arañazos recientes que aún desprendían astillas. Repitió el gesto en otro árbol y encontró lo mismo, un patrón que se repetía hacia la cabaña como una guía silenciosa. Las marcas no eran de oso ni de puma, tenían la anchura y la profundidad de dedos humanos. Se aproximó hasta quedar a pocos metros de la pared lateral. El resplandor trazaba una franja en el suelo cubierto de hojas. Pasó la mano por encima y percibió una corriente de aire tibio que no correspondía con la temperatura nocturna. El bosque respiraba frío y la cabaña exhalaba calor. Un choque de atmosferas, como 2 mundos superpuestos. Dio un rodeo hasta la puerta para mirar el interior. La hoja de madera estaba entreabierta. Empujó con los nudillos. El chirrido fue largo, áspero, como si sonaran cuerdas tensas debajo del suelo. Cruzó el umbral con el rifle bajo, la linterna apagada para no delatarse. Quería que sus ojos se acostumbraran a la luz interior que llegaba desde el fondo. El resplandor salía de una lámpara colocada sobre una mesa dañada. La mecha ardía, sin aceite visible, sin reserva de combustible. No percibió el olor de queroseno, solo un aroma metálico, parecido a monedas en una mano cerrada. En la pared había signos grabados con algo punzante, líneas cruzadas, círculos incompletos, pequeños triángulos que parecían señalar un punto invisible. Aldo alzó la vista y notó una soga colgando del techo, terminada en un nudo ancho sin peso. El resto de la sala estaba casi vacía. Un cajón, una silla con una pata coja y una manta doblada que nadie en su sano juicio usaría. Se movió en silencio hasta el marco de la ventana iluminada. Afuera, la oscuridad era absoluta, pero dentro la luz no parpadeaba. Esa constancia lo inquietó. En el bosque toda llama baila, esa no. Un golpe amortiguado sonó desde el piso. No fue el crujido normal de la madera vieja. Fue un impacto preciso, como si alguien hubiese dado un paso al otro lado de la casa. Aldo giró el cuerpo, el pulso clavado en las sienes. Escuchó de nuevo el golpe y una respiración ajena a la suya. Apretó los dientes, trató de hablar y su voz salió más baja de lo previsto. Preguntó si había alguien. No obtuvo respuesta. Dio 2 pasos hacia la puerta posterior. El aire cambió de densidad, frío en la nuca, tibio en la cara, como si se hubiera parado entre 2 corrientes que no se mezclaban. Empujó la hoja y encontró un pasillo estrecho que culminaba en un vano sellado por tablas mal clavadas. Vio las marcas de palanca en los bordes. Alguien había intentado abrir y había desistido o había sido obligado a detenerse. Sintió que el tiempo se volvía viscoso. Consultó el reloj. Las agujas marcaban las 10:20. Calculó mentalmente el trayecto desde su puesto de caza. No podía haber pasado tanto. Aún así, la sensación en el cuerpo era de horas. El cansancio no coincidía con el reloj. Ese desfase lo descompuso. Decidió retirarse antes de que su juicio se embotara del todo. Retrocedió hasta la sala principal. La lámpara continuaba con la mecha estable, sin humo. En la mesa vio algo que no había estado allí cuando entró. Un cuenco de metal, pequeño, con un líquido oscuro que olía a hierro mojado. No quiso mirarlo demasiado. Dirigió la linterna al suelo para buscar su propio rastro de entrada y encontró huellas. No eran las suyas. Eran más pequeñas y se dirigían desde la puerta hacia el interior. Se detenían junto a la mesa, daban media vuelta y se hundían debajo de una alfombra raída. Levantó la alfombra con la punta del rifle. Apareció una trampilla. La madera estaba surcada de arañazos que convergían hacia el pestillo, como si muchas manos hubiesen intentado subir al mismo tiempo. Aldo retrocedió un paso. No pensaba descender, no esa noche. El golpe amortiguado se repitió, esta vez con una cadencia que parecía seguir su respiración. Le habló a la oscuridad con voz firme, con el tono con el que enfrentaba a un animal herido. Nada contestó. Bajó el rifle y decidió salir. En el marco de la puerta, la temperatura bajó de golpe y el olor metálico se convirtió en un aliento húmedo pegado a la cara.
Algo lo observaba desde un punto que no podía ubicar. Cruzó el umbral y se lanzó al exterior. La apagada franja de luz se desvaneció en cuanto pisó la tierra. Giró para comprobarlo. La ventana ya no brillaba. El bosque recuperó de golpe un murmullo tenue. Le pareció escuchar una voz corta a sus espaldas, como un nombre pronunciado sin aire. Dio 3 pasos y miró el reloj por impulso. 10:22. No tenía sentido. Su cuerpo le pedía agua, como si hubiera caminado durante horas. Se obligó a mantener la calma y trató de orientarse por los árboles marcados. Siguió las señales de regreso. Entonces se topó con lo imposible. Los troncos ya no mostraban 5 arañazos horizontales. Ahora tenían 4, alineados de arriba a abajo, y a la altura del pecho, una marca nueva, profunda, formando un ángulo truncado idéntico al que había visto en la pared de la sala. Se dio cuenta de que estaba desandando un camino que no era el mismo que lo había traído. El bosque repetía formas, duplicaba sombras, ofrecía sendas falsas. Levantó la linterna y proyectó el haz en abanico. A la derecha un claro que no recordaba. A la izquierda el perfil de una roca con grietas que parecían runas. Eligió la derecha. Caminó sin bajar el arma. Tras unos minutos, apareció frente a él otra franja de luz rectangular suspendida en la noche. No era la cabaña, era la misma ventana en un lugar distinto. Tragó saliva y apretó el paso hacia atrás, convencido de que una sola decisión equivocada podría cerrarle el bosque como una trampa de hierro. Escuchó el primer disparo como si no fuera suyo. El gatillo se le había escapado cuando una sombra cruzó a medio metro de su cara. La ráfaga de pólvora lo ancló a la realidad. Corrió con dirección al río, su referencia más segura. El terreno se volvió blando y el suelo respiró bajo sus botas. El aire tomó un regusto a agua estancada. Al borde del cauce, el silencio volvió a cerrarse con un golpe. Ni corriente, ni insectos, solo su pecho bombeando con violencia. Entonces, una luz mínima se encendió a su derecha. No era una lámpara, era un reflejo metálico. Clavado en un tronco, había un gancho oxidado del que colgaba una cinta de tela azul. Aldo extendió la mano y la rozó. Estaba húmeda y fría, como si alguien la hubiese colocado segundos antes. Sintió que alguien se le acercaba por la espalda sin hacer ruido. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Giró con el rifle en alto y encaró la oscuridad. No vio a nadie. Dio un paso atrás y tocó algo con el talón. No era piedra ni rama. Era una caja, rectangular, de madera, cerrada con una hebilla. Se agachó y la levantó. Tenía un peso extraño, como si contuviera líquido y metal al mismo tiempo. La abrió con un tirón seco. Dentro encontró 5 objetos: una vela consumida sin pabilo, una cuchilla pequeña con mango de hueso, un mechón de cabello atado con hilo rojo, un fragmento de espejo y una llave. La llave era idéntica a las antiguas, pesada, con un diente roto. En el metal, grabado a golpes, el mismo símbolo de la pared. Aldo comprendió que no debía seguir jugando a la curiosidad. Cerró la caja y la dejó donde estaba. Tomó la llave por impulso y la guardó en el bolsillo. El bosque se encogió alrededor de su cuerpo. Decidió salir de una vez. Caminó sin mirar atrás y repitió mentalmente las referencias de siempre. 3 pinos juntos, la roca en forma de lomo, el árbol caído con hongos anaranjados. Tardó un tiempo que no supo medir en alcanzar el borde del bosque. Cuando por fin vio las luces lejanas del pueblo, consultó el reloj. 10:25. Se detuvo con la garganta hecha un nudo. Habían pasado segundos, según el reloj, y una eternidad, según su pulso. La discrepancia le dejó una certeza helada. Ese lugar no mide el tiempo como nosotros. Al llegar a su casa, apoyó el rifle en la pared y buscó la llave en el bolsillo para verla a la luz. No estaba. Metió la mano al fondo, vació el contenido sobre la mesa. Nada. Se inclinó para revisar el suelo. Tampoco. Se enderezó con un sudor frío expandiéndose en la espalda.
En la puerta de su casa, colgando del clavo donde solía poner las gorras, había aparecido un nuevo objeto. Era la misma llave, suspendida por un hilo que no había estado antes. En el metal, además del símbolo, ahora se veía un trazo adicional, una línea profunda recién grabada, húmeda aún en los bordes. Entendió el mensaje sin necesidad de palabras. No había abandonado la cabaña. La cabaña lo había seguido hasta su casa. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce de una soga sobre el techo. El silencio del bosque se había instalado dentro de su cuarto. A la mañana siguiente intentó contarlo. Nadie quiso escucharlo. Le dijeron que había bebido, que el miedo engaña, que los cazadores también se equivocan. Volvió al bosque a los 3 días para probarse a sí mismo que no lo había imaginado. Encontró sus propias huellas en la entrada y sobre ellas otras más pequeñas que caminaban en paralelo y desaparecían a la altura de la primera marca de arañazos. Alzó la vista. En el tronco, alguien había grabado su nombre con el mismo trazo irregular de la llave. Supo que, si cruzaba otra vez el umbral, ya no regresaría igual. Desde entonces evita el sendero, pero el tiempo en su casa se comporta como la lámpara de la mesa. Hay horas que no avanzan y minutos que se estiran hasta romperse. En las noches, la llave golpea la puerta con el vaivén del hilo. Un tintineo suave, insistente, imposible de ignorar. Aldo sigue creyendo que el bosque habla. Solo que ahora entiende que hay lenguajes que no conviene aprender. La cabaña lo eligió, y esa elección no se deshace con distancia. La habitación prohibida. Los relatos sobre la cabaña coinciden en un punto que nunca se ha podido borrar con el tiempo. Dentro de esas paredes existe un espacio al que nadie debería entrar. Lo llaman la habitación prohibida. Algunos dicen que se trata de un desván, otros que es un cuarto oculto tras una pared falsa, y los más atrevidos aseguran que es un sótano profundo donde la madera se funde con la tierra. Lo cierto es que quienes han intentado forzar esa entrada han regresado distintos, con miradas vacías y silencios que nunca pudieron explicar. Uno de los testimonios más detallados pertenece a Javier, un obrero que juró no temerle a nada. Había escuchado las historias desde joven y decidió probar que todas eran exageraciones. Entró en la cabaña con un grupo de amigos durante una madrugada de verano. El aire estaba cargado de humedad y las tablas del suelo crujían bajo sus botas como huesos quebrándose. El grupo bromeaba, intentando disfrazar con risas el temblor que recorría sus voces. Sin embargo, en cuanto pusieron un pie en el pasillo trasero, todos sintieron la misma presencia. Una corriente de aire helado soplaba desde una puerta clausurada con tablas viejas. Era como si el lugar respirara a través de esa abertura. Javier, más terco que el resto, tomó una barra de hierro y comenzó a arrancar los clavos oxidados. Cada golpe resonaba en la cabaña como un latido amplificado, como si la madera respondiera con dolor. Sus amigos insistían en detenerlo, pero él no escuchaba. Estaba convencido de que nada podía pasarle. Cuando finalmente retiró la última tabla, la puerta se abrió sola, liberando un olor penetrante, una mezcla de tierra húmeda, óxido y algo más dulce y nauseabundo que ninguno supo identificar. Encendieron una linterna y enfocaron el interior. Lo que vieron los dejó petrificados. La habitación prohibida no era grande, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con precisión enfermiza. Algunos eran espirales interminables, otros figuras geométricas deformes, todos repetidos una y otra vez, como si alguien hubiera pasado años grabándolos en un trance sin fin. En el centro del cuarto había una mesa de piedra, fría y lisa, manchada con marcas oscuras que parecían haber sido limpiadas y reaparecido incontables veces. Encima descansaba un cuaderno abierto, pero las páginas estaban en blanco, como si hubiesen sido borradas a propósito.
Los amigos de Javier retrocedieron de inmediato, incapaces de resistir la presión que ese espacio ejercía sobre ellos. Pero él se acercó, fascinado. Tocó con la yema de los dedos la mesa de piedra y dijo haber sentido un pulso, un latido débil que le recorrió el brazo hasta el corazón. Juró que en ese instante escuchó un susurro, una voz femenina que le llamó por su nombre. No lo gritó, no lo exigió, solo lo pronunció como quien acaricia un secreto. El resto del grupo salió corriendo, incapaz de soportar el ambiente. Javier, en cambio, se quedó un momento más. Observó el cuaderno en blanco y juró ver cómo una palabra aparecía lentamente en la página, escrita por una mano invisible. Era su propio apellido. Aterrorizado, arrancó la hoja, la dobló y la guardó en el bolsillo. Salió de la habitación prohibida con el rostro desencajado, sudando frío. Sus amigos lo encontraron afuera, pálido, con la mirada perdida. No quiso hablar durante el regreso al pueblo, y cuando finalmente lo hizo, solo repitió una frase: «Me estaba esperando». Lo inquietante fue lo que ocurrió después. Días más tarde, Javier comenzó a sufrir episodios de sonambulismo. Lo encontraban de pie en medio de la noche, frente a la puerta de su casa, murmurando palabras que nadie reconocía. Cuando sus compañeros le preguntaron por la hoja arrancada del cuaderno, se negó a mostrarla. Decía que estaba guardada en un cajón, pero cada vez que alguien insistía en verla, él se enfurecía, como si proteger ese trozo de papel fuera vital. Semanas después, desapareció sin dejar rastro. La policía lo buscó, pero lo único que encontraron fue su ropa doblada junto a la orilla del río y una hoja húmeda pegada a una piedra. No había tinta, no había letras visibles, solo marcas irregulares como si la página hubiera sangrado por sí misma. Nadie volvió a verlo. Otros exploradores que se atrevieron a abrir la habitación prohibida describen fenómenos similares. Algunos encontraron fotografías en blanco y negro de personas desconocidas, todas con el rostro rayado hasta quedar irreconocibles. Otros oyeron grabaciones antiguas, reproducidas en la nada como voces saliendo de una radio invisible. Un grupo juró haber visto manos marcadas en las paredes, manos pequeñas, como las de un niño, que aparecían y desaparecían bajo la luz de la linterna. Ninguno permaneció dentro más de unos minutos. Todos coincidieron en que el aire allí dentro pesaba como plomo y que al salir el tiempo parecía haberse detenido. La habitación prohibida se convirtió en el epicentro de los rumores. Algunos aseguran que es un portal, un lugar donde lo humano y lo inhumano se mezclan. Otros piensan que es simplemente un cuarto de tortura donde el dolor impregnó cada fibra de la madera. Pero lo que todos saben es que abrir esa puerta es condenarse a llevar algo del bosque en la mente. Quienes lo han hecho ya no duermen tranquilos. Sienten que alguien los observa en cada espejo, en cada reflejo de agua. Saben que dejaron entrar algo que jamás podrán expulsar. Hoy la puerta sigue allí, sellada una y otra vez por manos que intentan proteger a los curiosos. Pero las tablas nunca duran, siempre terminan en el suelo, rotas como si alguien desde dentro hubiera decidido salir. Y cada vez que ocurre, un nuevo nombre se suma a la lista de aquellos que nunca regresaron. La habitación prohibida no guarda objetos, guarda voluntades, recuerdos y voces. Y en algún momento siempre encuentra la manera de abrirse de nuevo. Relato colectivo. Los campistas. La historia de la cabaña tomó un giro aún más oscuro cuando un grupo de jóvenes campistas decidió desafiarla en pleno verano. Eran 6 en total, estudiantes que buscaban una experiencia emocionante antes de regresar a la rutina. Habían escuchado las historias en bares y en reuniones familiares, y como tantos otros, pensaron que exageraban. Una noche allí, y lo contaremos como anécdota, dijeron. Lo que no sabían es que esa noche se convertiría en su última conversación compartida. Llegaron al bosque con mochilas, linternas, bolsas de dormir y una guitarra.
La tarde aún era clara cuando comenzaron a armar las carpas en un claro cercano a la cabaña. Querían estar lo suficientemente cerca para sentir la adrenalina, pero no tanto como para que la oscuridad los engullera por completo. Desde lejos veían la silueta de la construcción, un cuadrado negro entre los árboles, silencioso, inmóvil, observándolos. Ninguno lo admitió, pero a todos les recorrió un escalofrío cuando la puerta se movió sola, empujada por el viento, y golpeó el marco con un sonido seco que resonó hasta su campamento. Encendieron una fogata y comenzaron a beber cerveza, cantando canciones para ahogar el silencio. El humo subía recto hacia el cielo, sin dispersarse, como si una fuerza invisible lo sujetara. A medida que avanzaba la noche, las risas se fueron apagando. Los sonidos del bosque se extinguieron de golpe, dejando un vacío que todos notaron. Una de las chicas, Clara, comentó en voz baja que sentía que alguien los observaba desde la línea de árboles. Encendieron linternas y recorrieron el perímetro, pero no vieron nada, solo sombras inmóviles. Cuando regresaron a la fogata, descubrieron algo perturbador. La guitarra, que había estado apoyada contra una roca, estaba tirada en el suelo. Dos cuerdas estaban rotas, como si hubiesen sido arrancadas con furia. Nadie se había acercado, nadie la había tocado. Intentaron bromear para disimular la tensión, pero el ambiente se había transformado. Decidieron acercarse a la cabaña en grupo. Avanzaron con linternas, iluminando cada paso. El aire se volvió más frío y el silencio se hizo insoportable. La puerta estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. Uno de los chicos, Tomás, empujó con el pie y el chirrido los atravesó como un lamento. Dentro, la oscuridad era tan densa que las linternas parecían perder fuerza. Avanzaron unos metros, observando paredes cubiertas de marcas. Cada símbolo parecía moverse bajo la luz, como si respirara. Fue entonces cuando escucharon pasos en el piso superior. Se miraron entre sí, buscando una explicación. El segundo piso estaba clausurado desde hacía décadas, según los rumores. Sin embargo, los pasos eran claros, un andar lento, pesado, que se detenía justo encima de ellos. Clara comenzó a llorar en silencio, pidiendo regresar al campamento. Los demás dudaban, atrapados entre la curiosidad y el miedo. De pronto, un golpe seco sacudió la mesa del centro de la sala. Sobre ella apareció un objeto que no estaba allí antes, una fotografía. Era una imagen en blanco y negro de 6 jóvenes, idénticos a ellos, parados frente a la cabaña con expresiones de terror. El detalle que los congeló fue que uno de los rostros, el de Clara, estaba tachado con una línea oscura. El pánico se desató. Salieron corriendo hacia el campamento, pero al llegar lo encontraron alterado. Las carpas estaban destrozadas, como si garras gigantes las hubieran atravesado. Las bolsas de dormir estaban vacías, abiertas de par en par, y la fogata se había apagado por completo. Lo único que permanecía intacto era la guitarra, ahora apoyada en el mismo lugar de antes, con todas sus cuerdas intactas. Intentaron huir por el camino de regreso al pueblo, pero el bosque parecía cambiar a su alrededor. Los árboles se repetían como un laberinto. Las rutas se cerraban sobre sí mismas. Después de una hora de caminar en círculos, terminaron de nuevo frente a la cabaña. La puerta seguía abierta, como una boca que los esperaba. Desesperados, decidieron permanecer juntos. Pasaron la noche en vela, escuchando ruidos que venían de todas partes, voces infantiles que reían, golpes en las paredes, pasos alrededor del grupo. A veces, alguien sentía una mano fría rozarle el hombro, pero al voltear no había nadie. Al amanecer, solo quedaban 3, Clara, Tomás y otro chico llamado Iván. Los demás se habían desvanecido sin un solo grito, sin dejar huellas. Los sobrevivientes fueron encontrados días después, vagando cerca del río en estado de shock. No podían explicar lo ocurrido, apenas balbuceaban frases incoherentes sobre sombras que los seguían, sobre rostros que se repetían en los árboles.
sobre una fotografía que cambiaba cada vez que la miraban. Clara fue internada en un hospital psiquiátrico, incapaz de pronunciar el nombre de la cabaña sin entrar en crisis. Tomás y Iván se mudaron lejos, pero nunca volvieron a hablar entre ellos. La fotografía, en cambio, apareció en manos de un guardabosques meses después. Estaba clavada en la puerta de la cabaña con un cuchillo oxidado. Mostraba a los 6 jóvenes, pero esta vez 5 rostros estaban tachados. Solo uno permanecía intacto, el de Clara. Nadie supo explicar cómo había llegado allí, ni quién la había dejado. Desde entonces, la gente del pueblo asegura escuchar risas juveniles en el bosque durante las noches de verano. Risas que se apagan de golpe cuando uno pronuncia el nombre de la cabaña. Risas que parecen provenir de las paredes mismas, como si los campistas nunca hubieran salido de allí. El secreto mortal. Cada historia narrada sobre la cabaña parecía ser apenas una pieza de un rompecabezas incompleto. Los vecinos hablaban de apariciones, los exploradores describían símbolos imposibles, los campistas aseguraban haber visto sus propios rostros repetidos en fotografías antiguas. Pero había algo más profundo, una raíz oculta que daba coherencia al horror. Ese algo era el secreto mortal que la cabaña guardaba desde hacía generaciones, un secreto tan oscuro que muchos preferían negarlo antes que aceptarlo. La primera pista surgió de documentos olvidados en un archivo municipal. Papeles amarillentos del año 1912 relataban la investigación de varias desapariciones en el bosque. Entre ellos, un informe escrito por un comisario advertía que en la cabaña se realizaban reuniones nocturnas de un grupo desconocido. No los llamaba secta, pero las descripciones encajaban. Encapuchados, cánticos repetidos, símbolos tallados en madera y fuego encendido en la madrugada. Nadie fue arrestado, porque cuando la policía llegó al lugar no encontró a nadie. Solo cenizas frescas, manchas oscuras en el suelo y la sensación de haber irrumpido en un ritual que acababa de terminar segundos antes. Décadas más tarde, un sacerdote del pueblo aseguró haber sido llamado para bendecir la zona. Llevó agua bendita, un crucifijo y oraciones escritas, pero al entrar en la cabaña, el crucifijo se partió en 2 al caer de sus manos. Lo describió como una señal de que aquello no podía ser purificado. Murió al año siguiente y en su diario personal, hallado por familiares, escribió que lo que habitaba allí no era un espíritu en pena, sino una presencia más antigua que cualquier religión, algo que se alimentaba de la sangre y del miedo de los vivos. Los testimonios más recientes coinciden con esa visión. Quienes lograron salir con vida después de entrar en la cabaña describieron un patrón repetido. Siempre había una voz que los llamaba por su nombre, aunque nadie más estuviera allí. Siempre había un objeto personal que aparecía en el interior, algo que no debía estar en ese lugar, pero que los ataba a él. Y siempre, absolutamente siempre, sentían que la cabaña los había elegido, incluso antes de que pusieran un pie dentro. Como si fueran convocados, como si cada víctima fuera cuidadosamente seleccionada. Esa idea llevó a los investigadores a plantear una teoría escalofriante. La cabaña no es una construcción inerte, sino una trampa viva. No solo atrae a los curiosos, sino que los marca mucho antes de que crucen su puerta. Lo hace a través de sueños recurrentes, voces que llaman desde la distancia, coincidencias imposibles. Muchos de los desaparecidos habían mencionado en días previos que soñaban con bosques interminables, con puertas que se abrían solas, con sombras que se deslizaban bajo la cama. Era como si la cabaña se infiltrara en sus mentes y los guiara hasta ella. Un detalle inquietante reforzó esta teoría. En el pueblo se descubrió que las desapariciones ocurrían en intervalos extraños. No eran aleatorias. Siempre sucedían cada ciertos años, como si respondieran a un ciclo oculto.
Primero un explorador, luego un campesino, después un grupo de jóvenes, como si la cabaña necesitara alimentarse periódicamente, como si las vidas reclamadas fueran un tributo inevitable. Nadie pudo calcular la frecuencia exacta, pero los registros señalaban un intervalo aproximado de 7 a 10 años entre cada desaparición significativa. Algunos llegaron más lejos en sus hipótesis. Aseguraban que bajo la cabaña no había simple tierra, sino restos humanos, que lo que se construyó allí no fue un refugio, sino un altar, un espacio donde, hace más de un siglo, se selló un pacto de sangre con algo que nunca debió ser invocado. Esa sería la razón por la que la cabaña jamás se derrumba, por la que sus paredes siempre reaparecen, por la que ningún incendio consigue destruirla del todo. La madera puede arder, pero el secreto que guarda permanece intacto. Los testimonios de sobrevivientes refuerzan la idea de un ente tangible, no un fantasma etéreo. Uno de ellos describió sentir una mano pesada sobre su hombro, con dedos fríos y uñas largas que dejaron marcas visibles en su piel. Otro aseguró haber visto ojos brillando en la oscuridad, demasiado humanos para ser de un animal y demasiado vacíos para pertenecer a una persona viva. Y un tercero confesó que escuchó su propio corazón detenerse por unos segundos, como si algo desde afuera lo hubiera apretado con fuerza, para luego soltarlo y dejarlo seguir latiendo. El secreto mortal no es, entonces, un simple espíritu errante. Es algo que necesita poseer, alimentarse, retener, algo que se arraiga en la memoria de quienes logran salir porque nunca regresan iguales. Muchos de los que escaparon desarrollaron enfermedades inexplicables, pesadillas constantes, alucinaciones. Algunos terminaron quitándose la vida, incapaces de soportar la sensación de ser observados cada segundo, incluso en plena luz del día. La cabaña se comporta como un cazador paciente. Espera, atrae, selecciona, consume, y lo hace con una precisión cruel. Esa es la verdadera razón por la que los habitantes del pueblo prefieren callar, porque hablar de ella, mencionarla, incluso pensar demasiado en sus detalles, parece ser suficiente para llamar su atención. Muchos creen que contar la historia es darle poder. Sin embargo, el silencio nunca ha detenido su ciclo. Cada cierto tiempo, la cabaña cobra lo que le corresponde. Hoy, mientras sigue en pie en medio del bosque, nadie sabe cuándo volverá a reclamar una nueva víctima. Solo hay una certeza. La puerta siempre termina abriéndose y lo que espera dentro no es un recuerdo ni un mito, sino un ser que existe, respira y se fortalece con cada alma atrapada. Ese es el secreto mortal. No se trata de la cabaña en sí, sino de lo que habita en ella, de lo que la mantiene erguida, de lo que convierte cada visita en una sentencia. Clímax narrativo. Hubo un único testimonio que, aunque fragmentado y enloquecido, permitió entrever lo que la cabaña hace con quienes no logra retener por completo. Un sobreviviente al que muchos llaman el hombre roto. Nadie sabe su verdadero nombre, porque cuando lo encontraron vagando cerca del río, balbuceando y cubierto de barro, había olvidado hasta su identidad. Solo repetía palabras entrecortadas: puerta, sombras, ojos. La policía lo trasladó al hospital, y allí empezó a reconstruirse la última pieza de un rompecabezas demasiado oscuro. El hombre relató que había entrado en la cabaña siguiendo una voz. Decía que no era una voz desconocida, sino la de su madre muerta hacía años. Lo llamaba con dulzura, como cuando lo arropaba de niño. Eso fue lo que lo convenció de cruzar la puerta, aun cuando juraba que nunca se atrevería. Una vez dentro, la familiaridad se transformó en horror. La voz continuaba, pero cambiaba de tono. A veces era su madre, otras un amigo fallecido, otras un desconocido que pronunciaba su nombre con un acento extraño. Era como si la cabaña imitara voces para debilitarlo, hasta encontrar la más efectiva.
Él describió paredes que parecían moverse, contrayéndose como pulmones que respiran. La madera rezumaba un líquido oscuro y los símbolos tallados brillaban como si tuvieran vida. Lo obligaron a avanzar hasta un cuarto al que nunca había querido llegar, la habitación prohibida. Allí vio lo que otros apenas habían intuido. El altar de piedra estaba cubierto de marcas frescas, como si alguien hubiera sido colocado allí minutos antes. A un lado había fotografías antiguas que mostraban rostros desconocidos, todos con los ojos arrancados de la imagen. Dijo que en ese instante la puerta se cerró sola detrás de él. Intentó abrirla, pero algo invisible lo empujó contra la mesa. Sentía dedos apretando su cuello, aunque no había nadie. La linterna que llevaba cayó al suelo y la oscuridad lo envolvió. Fue entonces cuando aparecieron los ojos. 2, luego 4, luego docenas brillando en la penumbra, como si estuviera rodeado por criaturas agazapadas. Todos lo observaban con paciencia, como depredadores que disfrutan alargando el sufrimiento de su presa. Su relato se volvía incoherente en este punto, pero lo que lograron registrar médicos y sacerdotes fue aterrador. Aseguraba que sintió su corazón detenerse, como si alguien lo hubiese atrapado con la mano y lo apretara con fuerza. Cayó al suelo convencido de que moriría allí, pero en lugar de matarlo, algo lo dejó libre. Dijo que escuchó una voz clara, sin imitación ni disfraz. No eres para mí, aún no. Cuando recuperó la conciencia, estaba fuera de la cabaña, cerca del río. El reloj marcaba apenas unos minutos desde que había entrado, pero en su cuerpo habían pasado días. Tenía la barba crecida, heridas cicatrizadas y una mirada vacía que nunca recuperó. Desde entonces, su vida fue un tormento. No podía dormir más de una hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mismos ojos brillando en la oscuridad. Escuchaba pasos a su alrededor, incluso en lugares desiertos. Y lo peor, sentía que algo seguía con él, algo que respiraba detrás de su hombro, aunque no hubiera nadie en la habitación. Los médicos lo diagnosticaron con psicosis postraumática. Los sacerdotes hablaron de posesión parcial, pero los vecinos sabían la verdad. El hombre roto había traído consigo un fragmento de la cabaña. No la dejó atrás, la arrastraba dentro de su mente y de su cuerpo. Nadie quería acercarse demasiado, porque cada vez que alguien lo miraba fijamente, juraba ver sombras reflejadas en sus pupilas. Sombras que se movían independientemente de él. Su testimonio final, registrado en una grabadora vieja antes de que desapareciera de nuevo, fue lo más perturbador. Con voz quebrada dijo: «No es una casa, no es un espíritu, es hambre, y yo fui solo un aperitivo». Después de esa noche, nadie volvió a verlo. Su habitación quedó vacía, la cama intacta, y en la pared alguien había grabado con uñas una puerta entreabierta. Ese clímax reveló lo que todos temían confirmar. La cabaña no solo atrapa, también libera a algunos para sembrar el miedo y prolongar su poder. No necesita que todos mueran dentro. A veces deja escapar a un testigo marcado, condenado a esparcir el horror sin querer. Porque el verdadero propósito no es consumir una vida, sino infectar muchas más con la semilla del pavor. Cada sobreviviente es un mensajero involuntario, un recordatorio de que la próxima víctima puede ser cualquiera que se atreva a escuchar demasiado. El hombre roto fue el ejemplo perfecto. No murió en la cabaña, pero la cabaña lo convirtió en una extensión de sí misma. Su mirada, su voz quebrada, sus pesadillas, eran hilos de un mismo tejido oscuro que se expandía más allá de los límites del bosque. Y esa fue la lección final. Nadie sale indemne. Entrar en la cabaña es abrir una puerta que nunca se cierra, incluso si logras escapar. El bosque se encargará de recordártelo. Dicen que el silencio de un bosque durante la noche es capaz de quebrar hasta la mente más fuerte. Ese silencio esconde presencias invisibles, pasos que no dejan huellas, miradas que se clavan en la espalda. Y en medio de ese mar de sombras,
La cabaña sigue erguida, inmutable, como un centinela de lo prohibido. Su historia no comenzó con un constructor ni con un accidente. No se trata de madera vieja ni de clavos oxidados. Se trata de un lugar concebido para atrapar, un espacio que respira y se alimenta de quienes se atreven a cruzar su puerta. Cada relato, cada testimonio, cada desaparición que hemos recorrido hasta aquí lo confirma. Algunos insisten en que el tiempo desgasta todas las cosas, que los mitos terminan por desvanecerse cuando ya nadie los repite. Pero la cabaña contradice esa regla. Ha sobrevivido a tormentas, a incendios, a décadas de abandono. Incluso cuando se intentó derribarla, las paredes reaparecieron, como si la tierra misma se negara a liberarse de ella. Eso es lo más perturbador. No importa cuánto se intente borrar su existencia, siempre regresa, siempre permanece. No es un recuerdo del pasado, es una herida abierta en el presente. Piensa en lo que escuchaste. El explorador cuya curiosidad lo arrastró hasta un sótano lleno de símbolos. La policía que encontró grabaciones imposibles de explicar. El cazador que descubrió cómo el tiempo se doblaba a su alrededor. Los campistas atrapados en un bucle que los llevó una y otra vez a la misma puerta. Y finalmente el hombre roto, la prueba viviente de que la cabaña no solo consume, sino que también libera para propagar su influencia. Todos diferentes, todos en épocas distintas, pero con un mismo denominador común. Ninguno volvió a ser el mismo. Ninguno logró escapar por completo. Ese es el verdadero poder de este lugar. No necesita derribar a sus víctimas con violencia inmediata. Prefiere quebrarlas lentamente, sembrar dudas, arrancarles fragmentos de cordura hasta que ya no puedan distinguir lo real de lo imposible. Y lo más inquietante es que no actúa de manera ciega. Elige, selecciona. Se toma el tiempo de marcar a quienes considera aptos. Y cuando alguien intenta olvidar, cuando alguien se convence de que logró salir indemne, siempre aparece un recordatorio, una fotografía clavada en la puerta, una llave imposible en el bolsillo, un susurro en plena madrugada que pronuncia su nombre. Quizás lo peor no sea el destino de los que desaparecieron, sino la condena de los que sobrevivieron. Vivir con la certeza de que algo los acompaña, que nunca volvieron solos del bosque. Esas personas se convierten en espejos rotos, incapaces de contar lo que vieron sin contagiar el miedo a los demás. Y ahí es donde la cabaña demuestra que su alcance va más allá de sus paredes, porque no importa cuán lejos huyas, ni cuán fuerte cierres las puertas de tu casa. Si alguna vez escuchaste su historia con atención, si alguna vez pensaste en entrar, ya estás dentro de su juego. Hoy, mientras escuchas estas palabras, la cabaña sigue en pie. Su puerta, aunque clausurada 1000 veces, volverá a abrirse. Nadie sabe cuándo, nadie sabe quién será el siguiente, pero lo cierto es que cada relato contado, cada memoria revivida, cada suspiro de miedo al recordarla, alimenta el ciclo. Y eso significa que ahora, de alguna manera, también formas parte de la historia. Imagina por un instante caminar de noche por un bosque cualquiera. Tal vez creas que nada pasará, que las sombras son solo ramas moviéndose con el viento. Pero si al girar la vista ves una silueta oscura entre los árboles, si percibes un resplandor cálido en medio de la nada, ¿tendrías el valor de acercarte? ¿Abrirías esa puerta sabiendo lo que podría esperarte dentro? Muchos han dicho que sí, convencidos de que todo era un mito. Ninguno de ellos volvió a contarlo. La elección siempre parece tuya, avanzar o retroceder, entrar o huir. Pero los relatos demuestran que no es tan simple. La cabaña no necesita que la busques, ella puede encontrarte. Puede colarse en tus sueños, pronunciar tu nombre en la oscuridad de tu habitación, reflejarse en un espejo cuando estés solo. Porque no se trata de una construcción abandonada, sino de un vínculo vivo entre nuestro mundo y algo que nunca debió despertar.
Y ahora que has escuchado su historia completa, recuerda lo que te dije al comienzo. El silencio nunca protege. Guardar silencio sobre la cabaña solo le permite fortalecerse. Hablar de ella es arriesgarse a atraerla, pero ignorarla es casi una invitación para que vuelva a abrir su puerta. No existe un camino seguro, solo existe la advertencia. Así que te dejo con una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino que se quedará contigo en las noches más oscuras, cuando creas que estás solo y escuches un crujido en la madera o un susurro que no debería estar allí. ¿Tendrías el valor de entrar o girarías la vista y seguirías caminando? Porque la verdad es que no importa lo que decidas, la cabaña sigue esperando. Y lo hace desde hace mucho más tiempo del que estamos dispuestos a aceptar.